Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con el capítulo 20, 21 y 22 de esta historia que se nombra Una historia diferente. Los derechos de la historia y la portada no son míos. Derechos a Snapebat. Dejaré su Wattpad en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 20. Lo que ningún padre quiere escuchar. 04 de mayo, 1984, 23:49 p.m. Lucius sentía que la escena de hace no mucho tiempo atrás se repetía, cuando Severus llegó a su hogar con un rostro cansado y una botella de whisky en su mano derecha, totalmente dispuesto a acabarla. Esta vez, Lucius guió a Severus a su oficina y ambos se acomodaron en sillones frente a la chimenea. Severus mantuvo sus ojos fijos en el fuego mientras jugaba con su vaso medio lleno, bajo la escéptica mirada de su amigo. De verdad, como Severus vuelva a decir alguna paranoia, como el lobo quitándole a Harry, Lucius estaba totalmente dispuesto a hechizarlo. Severus, Harry habla Parcel. Severus sonrió sin diversión, sin mirar el rostro blanco de su amigo. Uno de los de tercer año conjuró un serpensortía y la serpiente se escabulló hasta los pasillos de mis habitaciones, donde Remus estaba con el mocoso. Cuando el lobo estaba por desvanecerla, Harry siseó Lucius, y luego rió ante lo que sea que le haya dicho la serpiente. Severus niega con la cabeza, mientras bebe todo el contenido de su vaso en un largo trago, mientras Lucius solo podía verlo, sorprendido, me mostró el recuerdo, el lobo, y maldición, casi me arrodillo ante el maldito recuerdo de Harry siseando, por Merlin. La fuerza de la costumbre, Lucius asintió, comprendiendo a su amigo. Quedaron en un silencio tenso durante unos momentos, donde Lucius podía apreciar en su amigo que la revelación lo molestó más de lo que hacía parecer, con sus ojos negros nublados por posibles recuerdos oscuros. Se aclaró la garganta, buscando algo. Tal vez los Potter estaban relacionados con... Albus me llamó a su oficina antes de venir aquí. El pocionista negó con la cabeza y llenó su vaso, tomando un sorbo rápido. Tenía algo que decirme sobre el mocoso y, Lucius, desearía ser un Gryffindor en este momento para tomar un plan estúpido y secuestrar a Harry y desaparecer del faz de la tierra. ¿Qué sucede? El señor tenebroso está mucho más loco de lo que pensábamos. Severus tragó saliva y cerró los ojos, y Lucius no recuerda una vez en la que haya visto a su amigo tan afectado antes. Él volverá, es una larga historia, pero él volverá. ¿Recuerdas la profecía? Ante un pequeño asentimiento, Severus continuó, en ella se dictaba el destino de Harry, y él debe asesinar al señor tenebroso, como sabemos. Solo que, para hacerlo, él debe morir. Lucius rió bajo, un poco sorprendido ante lo dicho. Sabía que su amigo nunca mentiría sobre algo así, y menos a él, pero esto estaba siendo totalmente increíble. Tomó una profunda respiración antes de comenzar a hablar, un poco salido de control. ¿Cómo es posible? Es decir, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que Dumbledore, el mago más poderoso de estos tiempos, no puede hallar una forma de asesinar a Voldemort sin asesinar a Harry? ¿Qué clase de idiotez es esa? La vida de Harry no está atada a... Lucius golpeó el respaldo de su sillón cuando una idea cruzó por su cabeza. Negó con la cabeza. Horcruxes. Dime, por lo que más quieras, que no estás hablando de esa mierda. Severus se mantuvo en silencio y con los ojos cerrados, mientras su amigo se levantaba y comenzaba a dar vueltas por la oficina, procesando la información. Era increíble. De hecho, era imposible. Los ritos necesarios para llegar a crear un solo Horcrux era totalmente devastador y sangriento, y el pensar que alguien pudiera hacer algo así solo demostraba que había gente que no era humana, pero Lucius estaba siendo un idiota en ese momento. Hablaban del mismísimo señor tenebroso. Lucius, cuando el rubio se volteó a ver a su amigo, quedó congelado al ver los acuosos ojos del hombre, con su rostro miserable y los hombros caídos. Mi niño debe morir, Lucius. Capítulo 21. La palabra no. 13 de julio, 1984, 15:30 p.m. Tanto Severus como Remus habían decidido que lo mejor era mantener la información que Albus les había dado en el fondo de sus mentes, preocupándose por el ahora y no por el mañana. Por ejemplo, ahora Harry quería estar con su chef, pero su chef aún tenía que terminar algunas pociones que San Mungo le pidió, y Severus definitivamente no iba a dejar que su mocoso se acercara a su laboratorio y muchísimo menos cuando él preparaba pociones, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría arruinar una poción, con consecuencias desde benignas hasta terminar en San Mungo por intoxicación o quemaduras. Pero, por supuesto, el mocoso no entendía eso. Pero puedo ayudar.
Severus se pellizcó el puente de su nariz, cerrando los ojos y preguntándose a quién darle una poción calmante, si a él o a Harry. Respiró hondo, antes volver a negar con la cabeza. He dicho que no, Harry. Es peligroso. Soy bueno. Severus miró hacia Harry, que estaba sentado a sus pies y tironeando de su pantalón con el rostro triste y los ojos llorosos. Lo tomó en sus brazos y lo colocó sobre su regazo, negando con la cabeza. Sé que eres bueno, mocoso, pero mi trabajo es muy peligroso y no quiero que te lastimes. Remus decidió aparecer en ese momento en el salón, mirando curioso a Harry. Se sentó a un lado de Severus en el sofá y acarició la cabeza de Harry, aunque el niño seguía mirando con tristeza al pocionista. No, Harry, Severus negó con la cabeza serio, firme ante la mirada de cachorro perdido del mocoso. Cuando seas más grande tal vez, pero ahora no. No me quieres. Severus lanzó un pequeño suspiro frustrado al ver cómo el niño empezaba a llorar totalmente desconsolado, mientras miraba a Lupin, buscando ayuda. Cálmalo, Lupin. Remus rió, negando con la cabeza y acomodándose en el sofá. Harry cree que no lo quieres, Seth. Dile que lo haces, Remus sonrió grande. He estado mucho tiempo esperando este momento. Severus volvió a preguntarse por qué demonios dejaba que el lobo se quedara en sus habitaciones si, al final del día, era él quien hacía el trabajo sucio. Sonrojándose levemente ante la vergüenza de ser visto siendo cariñoso con el mocoso, se levantó acunando a Harry, quien lo abrazó por los hombros. No es que no te quiera, Harry. Puedes lastimarte, y yo no quiero que te lastimes. Pero tú me cuidas. El sollozo llenó de babas el cuello de Severus, aunque no le importó demasiado. Harry, he dicho no. Si te pasara algo, Severus se detuvo antes de terminar la oración, apretando levemente más al niño cerca suyo, olvidándose momentáneamente del lobo que miraba atento. Si te pasara algo, Harry, no me lo perdonaría. Y lo decía en serio. Pasaron unos cuantos largos minutos hasta que Harry por fin dejó de llorar en los brazos de Seth, quien terminó consolando al niño y decidiendo que las pociones podían esperar unas horas más. Por supuesto, no dormiría esa noche, pero una noche de insomnio no lo mataría. Capítulo 22. Escondidas interminables. 17 de agosto, 1984, 16:43. Remus abre la puerta de su oficina con apuro, mirándolo con una mueca de terror y Severus se coloca de pie lentamente, buscando su varita y conteniendo un hechizo defensivo entre sus labios. Lupin habló entre jadeos, con los ojos llorosos y el rostro pálido. Harry, nosotros, jugábamos a las escondidas en su cuarto y. Me cubrí los ojos y. Cuando abrí él, ya no estaba. Remus sollozó, cubriéndose el rostro con las manos que temblaban sin control. Lo siento. Estábamos jugando y él solo. Severus pasó a un lado de Remus y con su varita lanzó un hechizo localizador hacia Harry, que lograba que su varita apunte hasta donde el niño se encontraba. La varita lo guió hacia la derecha y luego al frente, con Remus pisando sus talones entró en el cuarto del niño, donde la varita dejó de apuntar luego de dar 4 pasos cerca del ventanal. Severus frunció el ceño, corriendo las cortinas celestes que llegaban hacia el suelo, sin resultado. Abrió una de las ventanas, por las dudas, y observó hacia abajo, creyendo que el niño estaba colgado de alguna manera, pero... Cuando volvió a cerrar la ventana, convocó 2 pociones calmantes, la cual una tomó él rápidamente y la sobrante se la dio al lobo. Su mente trabajaba rápido, dejando del lado el pánico que le estaba provocando el no encontrar a Harry. ¿Invisible? Podría ser una posibilidad gracias a la magia accidental, pero definitivamente Harry no era tan callado como para que no pudieran escucharlo. Aparecerse. Una posibilidad, mas Harry no se encontraba en la habitación, aunque las protecciones del terreno no le avisó de ninguna entrada o salida. Buscó rápidamente y volvió a lanzar un hechizo localizador, solo que esta vez era una luz verde que se desaparecía al llegar al objetivo. Tanto Remus como Severus vieron el destello verde traspasando la ventana y dirigiéndose hacia arriba, y luego de una mirada compartida entre ambos, los hombres se dirigieron corriendo hasta la terraza de Severus y miraron hacia el techo, donde Harry los miraba a ambos sonriente. Chavis. La voz de Severus había sonado totalmente asustada, y Remus simplemente se había deslizado hasta el suelo, con los ojos abiertos y una mueca horrorizada. La elfina apareció rápidamente y luego de una rápida instrucción, Harry estaba en los brazos de Severus, riéndose fuertemente y pidiendo nuevamente volver hasta el techo. De alguna manera, Severus había terminado a un lado de Remus, con Harry abrazado a su pecho y la cabeza del lobo apoyada contra su hombro, mientras este lloraba silenciosamente, agobiado. Severus tomó un par de respiraciones antes de lograr hablar con seguridad.
Vamos, Lupin. Me has dicho la misma basura hace un tiempo. Sufrir con el mocoso es parte del proceso. No te culpes por la magia accidental del niño. Remus asintió, tranquilizándose lentamente y comenzado a acariciar el cabello de un extrañamente tranquilo Harry, que jugaba con los botones de la túnica de Severus. Creo que dejaremos las escondidas por un tiempo. Excelente idea. Podríamos comprarle una escoba de entrenamiento. Podrías callarte y preparar una leche tibia para el niño y tomarte algo para la histeria. Parece que ya afectó tu poco razonamiento, Gryffindor.